quiero que usted vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 6. Voy a estar hablando siete claves para entender el temor y obtener el conocimiento de Dios. Siete claves. 7 puntos muy importantes. Amén. ¿Hay alguien que tiene una Biblia, por favor? Yo tengo inglés. Proverbios, el libro de los Proverbios, escrito por Salomón, hijo de David, rey de Israel. 2, 1 hasta el 6. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. No. No, todavía no. Está después de los Salmos, el libro de Proverbios. ¿El 2? Capítulo 2, versículo 1 hasta el 6. Voy a leer hasta el 5 en realidad, pero voy a leer el 6 por extra. ¿Sí? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: Hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardare dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Elohim, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Espíritu Santo, te doy gracias porque tú estás aquí y te doy gracias en el nombre de Jesús porque nos da la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Amén. Ok. Todos sabemos que Salomón, después de Cristo, fue el hombre más sabio, no inteligente, más sabio. Hay que entender algo, hay una diferencia en sabiduría, inteligencia y ciencia. ¿Cuál es la diferencia? Todo el conocimiento lógico. Cuando hacemos un claro análisis, el inteligente sabe procesar información, es verdad. El científico sabe encajar, inventar la información, es verdad. Pero el sabio la sabe aplicar en el momento correcto, debidamente y como debe ser. Amén. Esas son las diferencias que hay. Pero aquí estamos hablando de la sabiduría y es un consejo. El primer punto que quiero tratar es, uno de los 7 es: Hijo mío, versículo 1, si recibieres mis palabras. El primer punto es recibir la palabra. Es tomar la palabra, es aceptar la palabra. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a Santiago capítulo 1, oiga lo que dice Santiago capítulo 1, voy a durar mucho predicando para no quitarle su tiempo. Capítulo 1, déjeme llegar allí por favor. Santiago capítulo 1, versículo 21. No sé lo que dice, pero no se mueve de Proverbios, por favor. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, oiga, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por favor, alguien que me le ayude a nuestra amiga. Siéntese a mi lado, por favor. Jacobos, Santiago, capítulo 1, versículo 21. Leo de nuevo, por favor. Ella es la visitante, hay que atenderla como si fuera una reina. Gracias por la referencia. Amén. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 21. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, oiga, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir que cuando recibimos la palabra de Dios, óyeme,
Esta palabra salva, porque esta palabra tiene el poder, aleluya, para salvar nuestras almas. Cuando vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice así. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga, cuando recibimos la palabra, oiga, la palabra no hace sabio. Según de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y luego el 16 y 17. Voy a leer desde el 15 otra vez. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, oiga, cuando la recibimos, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra cuando la recibimos nos hace sabio en la salvación del Señor. Dice, sigue diciendo el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, no enseña, para redarguir, nos redarguye, para corregir, nos corrige, para instruir, nos instruye en justicia, en el camino de Dios, con el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, el primer punto es recibir la palabra. Porque cuando recibimos esta palabra, nos hace sabio, nos salva, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige, oiga, nos corrige, nos lleva a la preparación para toda la buena obra que el Señor tiene para con nosotros. Oiga, ese es el punto número 1. Punto número 2, en el versículo ahí, en el capítulo 2 de Proverbios. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, primero recibirlas. Segundo, y mi mandamiento guardares dentro de ti. Oiga, guardarlos. Dice dentro de ti. ¿Qué quiere decir dentro de ti? Dentro de ti. Quiere decir en tu espíritu, en tu alma, en tu pensamiento, en tus emociones, en tu fantasía, en tu deseo. Tú vas a meditar día y noche en ella, como Dios le dijo a Josué. Quiere decir, y el que guarda los mandamientos de Dios es el que ama. Vámonos a San Juan. El que ama a Dios. No el que viene a la iglesia. Hay que venir a la iglesia, sí. San Juan 14, versículo 15. San Juan 14, versículo 15, dice así. San Juan 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el proverbio, y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Oiga, la primera clave es recibirla. Segundo, guardarla. Capítulo 14 de San Juan, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga, no el que viene a la iglesia, hay que venir a la congregación, lógico. No el que viene religiosamente, no el que levanta su mano simplemente, no el que dice que yo te amo, pero no vive la palabra, no. El que le ama, guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto no es mucha palabra. Esto de que amemos a Dios guardando su mano dentro de nosotros. Versículo 24, ahí mismo. Dice, el que no me ama, no, versículo 23 y 24, perdón. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oye, morada con él. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre
que me envió. ¿Por qué? Porque cuando recibimos, guardamos esa palabra en nuestro ser. Ahora viene el punto. Yo creo que usted vaya conmigo a Isaías 54, ¿será? No. Isaías. Isaías 55, versículo 11. Oiga lo que dice. Isaías 55, versículo 11. Amén. Dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca. No beberá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Oye, para que la envíe. ¿Oyó eso? Quiere decir que cuando recibimos la palabra, aleluya, y la guardamos, entonces esa palabra va a producir lo que tiene que producir. ¿Qué? El carácter de Cristo en nuestro ser. La enseñanza de Cristo, aleluya. La enseñanza de Cristo. ¿Qué? La sabiduría de Cristo. Aleluya. Dice el que guarda. Número 1, recibe. Número 2, dentro de ti la guarda. Vamos al punto número 3. Versículo 2 del capítulo 2 de Proverbios. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Hay que ponerle atención. ¿Por qué hay tantos cristianos mediocres? Número 1, recíbela. Número 2, guárdala. Número 3, ponle atención. Poner atención es tomar una determinación de entregarte a eso. Yo creo que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 35. 35 será. A ver. Sí, 35. Oiga lo que dice. Haciendo estar atento tu oído. Tiene que escuchar con atención. Lucas 9:35. Tiene que escuchar con atención. Oiga lo que dice el Padre de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús fue en la transfiguración. Capítulo 9, versículo 35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Hay que ponerle atención a la palabra y al ejemplo de Jesús para agradarle al Padre. Primero recibimos, segundo guardamos, tercero estamos atentos al ejemplo, a la palabra que Jesús enseñó y dio para poder ir entendiendo la voluntad y adquirir el conocimiento de nuestro Creador. Número 4. Si inclinar tu corazón a la prudencia, inclina tu corazón, toma una decisión definitiva para dirigirte a Él, a la palabra. Tu corazón. No está hablando de aló, no está hablando de esto, ¿no? Está hablando de tu ser espiritual. Número 4. No, del proverbio mismo, vamos al proverbio. Proverbios capítulo 2, versículo 2. Si inclinar tu corazón a la prudencia, inclinar tu corazón. No se mueva de Proverbios. Proverbios es el texto base. Aleluya. ¿Están aquí conmigo? Si inclinar tu corazón a la prudencia. ¿Qué es inclinar tu corazón a la prudencia? Decidir en tu ser espiritual, en tu voluntad, tomar una decisión firme de dirigirte totalmente al estudio, al escudriñar, a buscar. ¿Qué? La palabra. Primero recibe. Segundo guarda. Tercero está atento a tus oídos. Cuarto, aleluya, tu decisión. Pon tu corazón para eso. Pon tu corazón para eso. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Número
5. Ahí mismo en el versículo 3. Sin clamar a la inteligencia, clamar. Pídele a Dios. Yo creo que vaya conmigo a Jeremías. Jeremías 3:33, si no me equivoco. Aleluya, clama a mí, yo te responderé. No, 33, pero me equivoqué ahí. 33, versículo 33. Que Jeremías 33, versículo 3. Dice así. 33. 33, versículo 3. Clama a mí. Okay. Entonces dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Primero te enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué cosas grandes y ocultas? Lo que está en su palabra, en su revelación escrita, acerca de su plan, acerca de su visión, acerca de su propósito. Pero tiene que clamar, por eso hay que orar. Pedirle a Dios sabiduría e inteligencia. Entonces, clama a mí. Mateo 7:7. ¿Qué dice Mateo 7:7? Aleluya. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Llama, clama. Entonces, cuando vamos a Proverbios, número 1, recibiréis mi palabra. Número 2, guardas los mandamientos dentro de ti. Número 3, pon atento tus oídos. Número 4, inclina tu corazón. Número 5, clama. Clama. Número 6, y a la prudencia diere tu voz. Diere tu voz. Entrega tu ser. Entrega tu ser a Dios, a la palabra, a la obediencia a Él. Sigo leyendo. Dice, si como a la plata la buscare, hay que buscarla. Versículo 4, pero quiero centrarme en el número 4, la parte B. Dice así: si como a la plata la buscare y la escudriñares, ahí es que viene el punto. Escudriñar, Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece, San Juan 5:39, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Escudriñar qué? Las escrituras. Escudriñalas. Y escudriñas da a entender que tú vas a diseminizar algo en investigación y tú vas a ver de punta a punta cómo es la cosa, cómo encaja todo. Escudriñala. Investígala para que entienda. ¿Por qué? Cuando vamos a Oseas 4:6, Oseas 4:6, Oseas 4:6. ¿Qué dice allí? Oiga lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y por que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó con Israel? ¿Qué le faltó? El texto dice conocimiento simple, pero el original de entender el plan de Dios, de la estructura del plan de Dios, de la voluntad. Cuando vamos otra vez a Proverbios, en el versículo 5 dice: entonces
entenderás, oiga bien, cuando tú das 2 pasos, primero, recíbela. Segundo, guárdala. Tercero, atento. Cuarto, inclina tu corazón. Quinto, clama. Sexto, da tu voz. Y brinco al 4 y escudriñala, búsquela y escudriñala. Entonces, entenderás el temor de quién. Y cuando habla temor no está hablando de miedo, está hablando de su voluntad. Está hablando de su voluntad. Y después dice, y hallarás el conocimiento. ¿Qué quiere decir hallar el conocimiento? Hallar el conocimiento, lo que está diciendo, entonces tú vas a entender la estructura del plan. Tú vas a entender la visión, tú vas a entender el propósito, tú vas a entender cómo encaja la situación. Tú vas a entender, aleluya, qué fue lo que Dios quiso decir, cuál es el plan que Dios tiene y cuál es el propósito y a dónde llega la meta. Tú vas a entender entonces el plan de Dios. Gloria a Dios. De eso está hablando. De eso está hablando. Entonces hay que recibir la palabra. Hay que guardar la palabra. Hay que tener oído para la palabra. Hay que inclinarse a la palabra. Hay que clamar por la palabra. Hay que buscar la palabra y escudriñar la palabra. Y entonces nosotros vamos a entender la voluntad de Dios y vamos a adquirir la iluminación para entender el plan que Dios ha determinado en su palabra, en su revelación escrita. Entonces entenderemos cómo es que la situación encaja y cómo es que no encaja. Porque todo tiene un propósito. Dios creó todo con un propósito. Esto no es el determinismo. Esto no es al azar. Usted tiene un propósito de existencia. Yo tengo un propósito. El globo terráqueo tiene un propósito. Ahora, ¿cuándo vamos a entender ese propósito? Cuando nosotros nos dedicamos a estudiar, a escudriñar, a inclinarnos totalmente a la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Entonces entenderemos todo el engranaje de todo esto. Por eso es que mucha gente dice, yo no entiendo cómo, no, porque no la escudriñan. No ponen, no reciben la palabra. No guardan la palabra. No están atentos a la palabra. No inclinan su corazón a la palabra. No claman a la palabra. No dan su voz a la palabra. No buscan la palabra. No escudriñan la palabra. Entonces no pueden entender qué es la voluntad de Dios. Ni pueden entender qué el plan de Dios. Esto es lo que está pasando. Y lo menos que hacen los cristianos hoy en día es estudiar las escrituras. Lo que les gusta es que lo metan en emociones, imaginaciones fantasiosas y artificiosas. Y un cristianismo superficial o artificial, déjame llamarlo así mejor. En vez de enseñar las escrituras a la gente. Cuando tú le enseñas las escrituras a la gente de verdad, como debe ser, óigame bien, el primer punto es recibir la palabra. No quieren recibir la palabra, se ofenden. Se sienten mal. Porque quieren que le prediquen lo que su oído quiere escuchar. La misma Biblia habla de esta gente. Que llegará un momento donde van a amontonar maestros conforme a sus oídos. Y eso está pasando hoy en día en las iglesias. La gente quiere tener un evangelio a la manera de ellos. Dios tiene ya un evangelio aquí a la manera de él. No puede ver 2 evangelios. Si hay otro evangelio, dice la Biblia que es maldito. Dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí mismo en Gálatas usted lo pueden ver. Gálatas 1, versículo 6. Usted lo puede ver. 5, 6. Ahí tú lo entiendes bien claro. Eso yo lo he predicado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra. Segundo es guardemos la palabra. Tercero es poner atención a la palabra. Cuarto es inclinarnos a la palabra. Quinto es dar tu voz, tu ser a la palabra, buscarla y escudriñarla. Entonces, dice, mire, entonces entenderás que el temor de Jehová. Y dice, y hallarás
Oiga, y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí está. Sencillo, pero profundo. Hermanos, Esto no es sencillo. sencillo, pero profundo. Sí, muy profundo. Entonces, aquí están las cosas. Y con esto tenemos que lidiar. Lo voy a dejar aquí, en estos puntos, sencillo, pero profundo. Dios le bendiga. Como